Buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Dios les bendiga. Una vez más estamos por aquí, un domingo más, domingo de agosto, último domingo del mes. Queremos compartir la palabra de Dios con ustedes. Queremos traer una palabra de Dios para alentarnos, para darnos fortaleza, para animarnos unos a otros, porque de eso se trata. Las buenas nuevas del Señor son para darnos ánimos, para corregirnos, obviamente, claro que sí, pero también para fortalecernos los unos a los otros. Y hoy queremos traer una palabra que te fortalezca, que te vivifiques, que te llene de amor, de fe, de esperanza. Hoy queremos hablar de la luz del Cristo, la luz del mundo. Hoy queremos reflejar la luz a toda la humanidad, a toda la sociedad. Y quisiéramos compartir este momento con todos vosotros, y quisiéramos empezar leyendo en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7. En las cartas de Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo del 5 hasta el 7, dice la palabra de Dios: Dios es la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Padre eterno, bendito Dios, que tu palabra sea la que dirija nuestros pensamientos, nuestras acciones en este día de hoy, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los amigos, bendito Padre. Pase un carbón encendido por mis labios, Señor, para que todo lo que podamos compartir hoy, bendito Padre, sea de bendición para la sociedad, para la humanidad, para los creyentes, para los no creyentes, bendito Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios es la luz y en Él no hay oscuridad. Si andamos en la luz, tenemos comunión con otros cristianos. Si tú y yo andamos en la luz, que es Cristo, pues podremos tener comunión con otros creyentes. Y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿y cómo es entonces posible que haya tantas divisiones en los cristianos, haya tantas religiones, haya tantas personas que critican, que se hacen daño unos a otros, siendo hermanos, profesando una misma fe? Porque muchos todavía andan en oscuridad, porque muchos todavía, aún yendo a las iglesias, aún congregándose, aún yendo los domingos a los cultos, aún alabando y glorificando a un mismo Dios, muchos todavía andan en oscuridad, no andan en la luz. Y tenemos que entender que es un proceso y que tenemos que orar por ese tipo de personas, por ese tipo de hermanos que ensucian, que dañan, que enlodan el nombre de Cristo. Tenemos que orar por ello, ser valientes y llamarlo muchas veces a la atención también cuando vemos que hay hermanos que están fuera de la verdad, fuera de lo que Cristo ha establecido en su palabra. Hay muchos que viven una religiosidad, que viven en religión, y Cristo es mucho más que eso. Vamos a leer unos versículos más para que veamos qué significa la luz de Cristo. ¿Cómo podemos ver la luz de Cristo reflejada en nuestras vidas primeramente, en nuestros corazones y en los hermanos? ¿Cómo podemos identificar a los hermanos que andan en luz? Vamos a leer en el mismo primero libro de Juan, en el mismo libro donde estaba, primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, si nos vamos un poco más adelante, la palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué sucede? Que muchos hermanos, muchas personas, incluso personas que ya están en ministerio, personas que ya están desempeñando funciones en ministerio, no han confesado sus pecados. Hay pecados ocultos en la iglesia muchas veces, en muchos hermanos, en muchos cristianos, en muchos que nos decimos ser cristianos. Y eso impide que la luz se refleje en nosotros, eso impide que el Espíritu Santo nos tome, nos llene y sea un reflejo de Cristo. Nosotros podemos ser un reflejo de Cristo a través del Espíritu Santo mostrándose al mundo, a través de nosotros,
valga la redundancia. Cristo quiere mostrarse al mundo a través de ti, a través de mí, pero para ello Él va a hacer una obra a través del Espíritu Santo en tu vida. Pero si hay pecados sin confesar en tu vida, en nuestras vidas, si hay algún pecado sin confesar todavía, pues eso obviamente impide que la presencia del Espíritu Santo nos llene. Eso impide que andemos en luz por completo. Y es lo que la palabra dice, que si confesamos nuestros pecados y pedimos perdón a Dios con el corazón sincero, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Dios está para eso, eso es su primera función. Él quiere sanarte, Él quiere limpiarte, Él quiere darte salvación, Él quiere darte vida eterna. Pero depende de ti, que tú no dejes nada oculto, no dejes tu corazón, no dejes nada en tu corazón sin ponerlo delante del Señor. Leemos en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 7, vamos a leer unos cuantos versículos más en las cartas de Juan. En el capítulo 2, en el versículo 7, dice la palabra de Dios: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Dice el Señor que Él no nos da un mandamiento nuevo, sino que es el mismo mandamiento que escuchamos desde el principio, desde la antigüedad, del Antiguo Testamento. Es la misma palabra la que Dios quiere que se haga cumplir en nuestras vidas. Dice en el versículo 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si tú dices que conoce a Cristo, si tú dices que cree en Dios, si tú dices que cree en la verdad, pero aborrece a tus hermanos, aborrece a un solo hermano que aborrezca en tu iglesia, en tu congregación local, anda en tiniebla, está cegado todavía, tiene cosas que arrepentirte, tiene cosas que cambiar. Y tenemos que reconocer que el proceso de salvación, el proceso de conocimiento de Dios, no es una cosa que surge de la noche a la mañana, es un proceso que va haciendo transformaciones y cambios, y Dios quiere hacerlo en tu vida, quiere hacerlo en la mía. Tú una vez llegas a los pies de Cristo, te arrepientes de tus pecados, pero luego tiene que haber un proceso donde todas esas cosas dañinas que hay en nuestro corazón vayan siendo eliminadas, todas esas capas sucias tienen que ir siendo eliminadas de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra alma, para poder resplandecer la luz de Cristo en nosotros, para que pueda Cristo mostrarse a través nuestro. Tiene que ir soltando todas esas cosas. Y sabemos que hay procesos, hay personas que esos procesos tardan bastante más. Y es lo que te quiero animar, querido hermano, querido amigo, a que te deje guiar por Dios, te deje transformar por Dios, deje que la luz de Cristo toque tu vida y esa transformación, ese cambio se manifieste amando a tus hermanos, porque una de las manifestaciones en la que podemos dar testimonio de que realmente somos luz de Cristo y que somos luz para las naciones es si nos amamos unos a otros, si somos capaces de amar al hermano sin mentira, sin críticas, sin dañar, sin ofender, sin maltratar a los hermanos. Entonces es porque la luz de Cristo ya se está empezando a reflejar en nosotros. Vamos a leer en el capítulo 4 del 7 al 8 de la primera carta de Juan. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si el amor de Cristo no se está reflejando todavía en nuestras vidas, entonces, querido amigo, querido hermano, es que nos falta mucho. Tiene que empezar a reflejarse el amor de Cristo en nuestra relación con los hermanos. Eso se refleja
cuando tú a tu semejante le da un trato conforme al que Cristo le daría. Dice la palabra de Dios, y el segundo mandamiento es ese: amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el verdadero amor que debe reflejarse en nosotros. Si no amamos a nuestros hermanos, estamos todavía en la oscuridad y no tenemos relación con Dios. Todavía, por más que oremos, por más que probablemente haya manifestación del Espíritu Santo en nosotros, si no amamos a nuestros semejantes, no amamos a nuestro prójimo, entonces tenemos que reconocer delante de Dios que nos falta camino por recorrer y pedirle a Dios que ese amor nos inunde, que el amor de Cristo nos inunde para que pueda ser manifestado de esa manera. Hoy hablamos de la luz, y desde la luz de Cristo la que queremos reflejar, tanto en nuestras vidas como en la vida de aquellos hermanos y amigos que nos escuchan o que nos ven. Vamos a seguir leyendo en el libro Primera de Juan, en el capítulo 2, volvemos al capítulo 2, en el versículo 15 al 17. Si leemos aquí, la palabra de Dios nos habla: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es todo amor. Y si tú permaneces en Dios, tendrá capacidad, será capaz de amar. Es verdad que hay personas difíciles. Decía un amigo, un hermano una vez en la iglesia, es que a veces hay hermanos que son difíciles de amar. Sí, es cierto, a veces hay hermanos que son difíciles de amar. Si tú lo vas a amar con tu carne, si tú lo vas a amar, pero si tú dejas que sea a través del Espíritu Santo que tú lo vas a amar, entonces el Señor mismo es que te da la capacidad de amar, porque esa capacidad de amor no la generamos nosotros, no la generas tú, no la genero yo, la genera el Espíritu Santo, la genera Dios y la pone en nosotros a producir. Ese amor es un amor genuino, es un amor sin mancha, es un amor sin envidia, sin tapujo, es un amor puro. El amor de Dios es puro, y ese tipo de amor es el que quiere poner en nosotros para poder amar a nuestros semejantes, aún aquellas personas que son difíciles, aquellas personas que son complicadas. Dios nos llama a amarla, incluso nos llama a que amemos a nuestros enemigos. Dios va aún más lejos. En algunos versículos habla de qué nos sirve amar al que nos ama, que también Dios nos llama a que amemos a nuestros enemigos. Y vamos a seguir leyendo unos versículos más. En el mismo libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, leemos, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjate, el que practica el pecado es el diablo. Y si tú practicas pecado todavía, eres hijo del diablo, dice la palabra de Dios. Eso no me lo invento yo, eso no lo estoy diciendo yo. Si quieres te leo de nuevo el versículo para que entienda, para que comprenda. Si tú eres practicante del pecado, eres esclavo de Satanás, eres hijo de Satanás, hasta que tú no te eres liberado, hasta que tú no eres transformado, cambiado y dejas la práctica. Podemos pecar, pero no practicar el pecado continuamente. Podemos fallar, sí, fallamos porque somos humanos, porque estamos en la carne, pero tampoco eso nos da derecho a justificar muchas veces el pecado en el que vivimos. Mucha gente se justifica y continúa pecando aún conociendo la palabra de Dios y la advertencia que Dios hace, y se justifican, y eso no te va a dar salvación ni vida eterna. Al contrario, eso te da una razón más para condenación. Si tú, conociendo la verdad, continúas en el pecado, practicando el pecado y queriendo justificarlo. Dice el versículo 8, volvemos y lo leemos: el que practica el pecado es el diablo, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú practicas el pecado, eres del diablo. Entonces ten cuidado, querido amigo, ten cuidado. Jesús apareció para deshacer las obras de Satanás. Jesús apareció justamente para eso, y en la cruz salió victorioso. Cuando Cristo se crucifica y resucita el tercer día, sale victorioso del pecado. Jesús, sin haber cometido pecado nunca, vence el pecado para que tú y yo pudiéramos hoy tener acceso a la salvación, a la vida eterna. Pero si continuamos una vida de práctica continua,
Entonces, por más que vayamos a una iglesia, por más que alabemos, glorifiquemos a Dios, por más que estemos congregándonos, la práctica del pecado debe cesar en nosotros, porque si no, entonces seguimos siendo hijos del diablo, dice la palabra de Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos más. Dice en el mismo libro, 1 Juan capítulo 3, del versículo 22 al 24, leemos, y dice la palabra de Dios: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios te ha dado un Espíritu. Y por eso sabemos que estamos en Cristo, si amamos a los demás. Es el Espíritu Santo el que te da la capacidad para amar a tus hermanos, a tus amigos, a tus enemigos. Es el Espíritu Santo el que te da la capacidad de amar. Y es la muestra que refleja que realmente conocemos a Dios, que amamos a Dios, es si nos estamos amando los unos a los otros. Si andamos en amor, le podemos pedir cualquier cosa según la voluntad de Dios y Él nos la concede. Si andamos en su amor, podemos ir delante de Él y hacerle peticiones, hacerle rogativas, pero andando en su amor. Vamos a leer unos cuantos versículos más y vamos a irnos al capítulo 5, versículo 14, de primera carta de Juan. En el versículo 14, la palabra de Dios nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú amas a Dios, si tú andas conforme a sus mandamientos, de amar a tus hermanos, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tus hermanos, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, estamos convencidos de que Él nos oye, de que Él nos escucha, de que Él escucha nuestro clamor, de que Él escucha nuestra oración. Querido hermano, yo te animo a que abra tu corazón a la verdad de Cristo, a la luz de Cristo, que deje que la luz de Cristo entre, te ilumine todo tu ser, todo tu corazón, toda tu alma, y que seamos inundados de su amor para poder amar a otros. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3, ¿qué nos dice la palabra aquí? En el capítulo 4, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo no reconoce que Cristo estuvo, que Cristo vino en carne. Muchos, incluso en muchas religiones, los judíos, en muchos países árabes, dicen que no, que Jesús no ha venido, que Jesús no vino. Dice la palabra de Dios que todo aquel espíritu que dice que Jesús no vino en carne es el espíritu del anticristo. Y ese espíritu ya se está manifestando en el mundo. Dice la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con esos espíritus, hay que tener cuidado con esas religiones. Porque lo de Dios contigo es una relación, no es una religión. Dios no quiere saber de religiones. Dios quiere tener una relación de intimidad con cada uno de nosotros. Y esa intimidad nos va a hacer amar a los demás, amar al hermano, al amigo, al enemigo, amar a la sociedad. Porque el amor de Cristo es lo que va a provocar que en el mundo haya salvación, que en el mundo haya vida eterna, que el hombre y mujer vengan al arrepentimiento, vengan a la conversión. Es el amor de Cristo. Y ese amor tenemos que reflejarlo en nosotros, aquellos que hemos confesado la verdad, aquellos que queremos vivir en verdad, aquellos que decimos que creemos en Dios. Vamos a seguir leyendo. En el mismo capítulo que estamos, en el versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. Dios te ha dado su Espíritu Santo, un espíritu de valor, un espíritu de valentía. Y ya nosotros hemos vencido si permanece en nosotros el Espíritu Santo de Dios. No permita que el Espíritu Santo de Dios se vaya de ti, se aparte de ti. No conquistemos al Espíritu Santo de Dios. Mantengamos ese fuego ardiendo en nosotros, para que la luz de Cristo se siga reflejando cada día más y podamos nosotros ser impactantes en la vida de otros, que impactemos
a aquellos que viven en oscuridad, a aquellos que viven en tinieblas, porque la humanidad está en tinieblas, la sociedad está en tinieblas. Todo aquel que no confiesa a Cristo como Señor y Salvador está en tinieblas, vive en tinieblas. Y vamos a leer, a seguir leyendo, y buscamos en el libro de Primera de Juan 5, en el versículo 4 y 5, unos versículos preciosos que tenemos aquí. En el versículo 4 y 5 dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Tu fe vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién puede vencer al mundo? Solo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos más y ya vamos terminando. En 1 de Juan, en el capítulo 5, donde estamos, en el versículo 16, leemos y dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay que tener cuidado con qué tipo de pecado cometemos. La palabra de Dios claramente aquí habla de que hay diferenciación en los niveles de pecado. Es verdad que todo pecado lleva a condenación, lleva a vida eterna, lleva a maldición, lleva al infierno. Pero hay pecados que son pecados de muerte, que los cuales hay que tener cuidado porque el Señor puede llegar a mandarte al infierno por la eternidad y no tener compasión de ti. Ten cuidado. Y dice que oremos por los pecados de los demás hermanos, al menos que no sea un pecado de muerte. Cuando es un pecado de muerte, ya la misma persona tiene que buscar la humillación delante de Dios, el arrepentimiento genuino delante de Dios, para ver si la misericordia de Dios le perdona. Hay que tener cuidado, querido amigo, querido hermano, de no cometer pecado de muerte. ¿Y qué pecado de muerte podemos cometer? Pues concritar al Espíritu Santo, ofender al Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. Vamos a seguir leyendo. Y dice en 2 de Juan, el capítulo 6, 1. Vamos a leer, vámonos a la segunda carta de Juan. En el capítulo 6, versículo, segunda de Juan, en el versículo 6, perdón, solo tiene un capítulo. En el versículo 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Dice la palabra que este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Dios nos está llamando a que andemos en amor. Ese es el mandamiento de Dios, que tú y yo andemos en su amor, en su verdad, en su palabra. Y dice en la tercera carta de Juan, si seguimos leyendo, en la tercera carta de Juan, en el versículo 23, en el versículo, perdón, tercera carta, sí, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, primera carta de Juan, volvemos a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano, oye, ¿con qué lo compara la palabra de Dios? Aquel que aborrece a su hermano es homicida, y aquel que es homicida no hay vida eterna permanente en él. Si tú eres homicida, no hay vida eterna permanente en ti. Hay que buscar el arrepentimiento. Si tú aborreces por cualquier motivo a un hermano, una hermana en la congregación, busca arrepentirte, pídele a Dios perdón y acércate a esa persona y dile: mira, yo quiero pedir perdón porque tú nunca me has caído bien, siempre he sentido rechazo hacia ti. Acércate a ese hermano, sé sincero contigo mismo, sé sincero con Dios, sé sincero con los hermanos y busca sanar esas heridas, busca el perdón, busca el amor de Cristo, porque si no, la palabra de Dios te llama homicida, y que
tú no permaneces en vida eterna. Vamos a leer un par de versículos más para terminar. Dice la palabra de Dios en la tercera de Juan, en el capítulo 5, versículo 8. Vamos a buscar. En la tercera de Juan, versículo 8. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tú debes acoger a aquellas personas que son difíciles, aquellas personas que son incómodas. Dice la palabra de Dios que tú y yo debemos acogerla para que cooperemos en la verdad. Si tú quieres permanecer en la verdad, cooperar con la verdad, ser instrumento de la verdad, debe acoger a ese tipo de personas. Sé que es difícil, no te voy a negar que yo te digo esto porque yo estoy inundado de amor, no, estoy en el proceso igual que tú, estamos en un proceso en el cual queremos buscar cada día que el amor de Dios se siga manifestando en nosotros. Hay personas en las cuales yo muchas veces digo, Señor, dame amor para amarla, dame paciencia para soportarla, porque en verdad en las congregaciones tú te encuentras con todo tipo de personas, pero eso es lo que Dios quiere, pulirte. Dios quiere que en este proceso que estamos en la tierra sea un proceso de limar asperezas, donde Dios te transforma de tal manera que te hace semejante a Cristo. Porque ¿de qué sentido tiene que tú te vayas a una eternidad y que en la eternidad tú odies a los ángeles, odies a tus hermanos? No tendría sentido. Entonces, todo lo que tenemos que ser limpiado tiene que ser aquí en la tierra, tiene que ser aquí ahora. Por eso Dios nos pone en lugares para limpiarnos, para corregirnos y para que nosotros seamos de bendición a otros. Pero en la misma medida que Dios te pone en ese lugar para que tú bendigas a los demás, también te pone para que tú crezcas ahí y para mostrarte las carencias que tú tienes y sea fortalecido en Cristo Jesús y esas carencias sean eliminadas. Y ya para terminar, vamos a leer un último versículo en 1 de Juan 5:4. Este versículo lo leímos ahorita, pero lo volvemos a repetir para que nos quede grabado en la mente. Es como a modo de memorización. Y te animo a que este versículo lo repita. Y es el 1 de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios. Si tú has nacido de Dios, si tú fuiste bautizado en agua y estás buscando el bautismo en el Espíritu, o has sido bautizado en el Espíritu ya, tú has vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Tu fe. Porque Dios, en la medida que tú naces de nuevo, en la medida que tú te pones a disposición de Dios, eso hace que tu fe aumente, eso hace crecer en fe, te hace crecer como un hombre, una mujer de Dios, un hombre y una mujer que quiere vivir en la luz, que quiere reflejar la luz de Cristo, que quiere ser luz en las tinieblas que este mundo representa. Y a eso nos llama el Señor, a que tú y yo seamos luz en la oscuridad. Y que dice un versículo en su palabra, que la luz no se esconde debajo de un almud. Cuando la luz es encendida, esa luz es para ponerla en alto y que brille y que alumbre toda la casa. Dios quiere que tú y yo alumbremos en la sociedad donde estamos, en los trabajos, en la familia, en el hogar, en la calle, en el vecindario, en el edificio donde vive, por donde quiera que vivamos, que la luz de Cristo se refleje en nosotros, que nosotros reflejemos la luz de Cristo, que el mundo vea que se puede vivir siendo distinto, siendo diferente, siendo raro, porque el mundo no ve como cosas raras, al cristiano lo ven como cosas extrañas, como bichos raros, pero yo prefiero que me vean como un bicho raro, pero un hombre que vive conforme a la verdad de Cristo, y no que me vean como una persona común del mundo, pero que va rumbo a una perdición, a una eternidad sin Dios. Yo te animo, querido amigo, te animo, querido hermano, a que vivamos en la luz, a que busquemos cada día vivir en la luz de Cristo. Que la luz se siga reflejando en ti y en mí, y que
podamos nosotros ser lámpara para esta humanidad, para esta sociedad, que Cristo se siga reflejando en nosotros y que nosotros podamos ser instrumentos de bendición a donde quiera que estemos. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bendito, eterno Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Permite que la luz se refleje, Señor, a través de nosotros, Señor. Permite, Señor, que seamos instrumentos de bendición, bendito Padre. Sabemos, Señor, que a veces nos cuesta, Señor, amar al amigo, amar al enemigo, amar al hermano. A veces nos cuesta, Señor. Pero sabemos que contigo todo es posible, Señor. Por eso queremos llenarnos de ti, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu verdad, bendito Padre. Glorifícate en cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en estos tiempos, bendito Padre. Y permite, Señor, que seamos luz en la oscuridad, bendito Padre. Ayuda, Señor, a que tu palabra, Señor, se refleje cada día más en nosotros, Señor. Que no solo la oigamos, que no solo la predicamos, que no solo la leamos, sino que también la interioricemos, bendito Dios, que también la pongamos en práctica, la pongamos por obra en nuestras vidas. Gracias te doy por mi familia, gracias te doy por mi casa, mi esposa, mis hijos, gracias te doy por los hermanos, gracias por los amigos, gracias te doy por los familiares, gracias te doy, Señor, porque sabemos que si seguimos en ti, que si seguimos creciendo, Señor, la luz se va a reflejar, la luz de Cristo se va a manifestar, Señor, y seremos luz en la oscuridad y seremos de bendición, Señor, a todo aquel que nos escucha, a todo aquel que nos vea, bendito Padre. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por la paciencia que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si ha escuchado, si ha visto este mensaje, te animo a que lo compartas con familiares, amigos, conocidos, desconocidos, con aquellos que tú entiendas que necesitan conocer de la luz de Cristo, de las buenas nuevas, de la verdad, de la esperanza, del amor. Cristo vino para salvar, para dar vida, para darle en abundancia, y Él está esperando por ti, por mí, por toda la sociedad. Dios tiene un corazón tan grande que no importa el pecado que haya cometido tú, que haya cometido yo, que haya cometido la humanidad, Él está dispuesto a perdonar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta una próxima entrega.